Yo soy Héctor Justino Hernández, autor de la novela Tu cuerpo es la casa que habitamos, escritor, y bueno, estoy aquí para presentarles un poco acerca de este libro. Identidad, sino que al contrario son los otros los que tienen las dudas. Entonces me parece que lo que yo quería era justamente construir un personaje que fuera sólido, ¿no? Que se sostuviera a lo largo de la historia y que a la vez presentara a la juventud como una época con muchos altibajos, ¿no? Con claroscuros, que no solamente fuera algo totalmente rosa o idealizado o totalmente oscuro y terrible, sino que se viera como semejante a la vida, ¿no? Creo que eso era como algo que tenía muy presente a la hora de escribir. Sí, y justo estaba buscando que el personaje pudiera evolucionar a lo largo de la novela, ¿no? El personaje comienza, pues de alguna forma estando en una etapa de duelo, acaban de morir sus padres, esto no es spoiler, ¿no? Se sabe desde el primer momento, y con un enamoramiento y con una amistad muy cercana, y conforme vamos leyendo la novela, vamos viendo cómo eso evoluciona, y ante la evolución de esa situación, el personaje también va reaccionando, se va transformando, y se vuelve otra cosa totalmente distinta, ¿no? Yo lo que buscaba era llegar a ese otro momento de cambio, ese momento en el que el personaje ya no es el mismo que estaba al inicio. Muchas historias son pensadas desde las ciudades, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México es el centro de muchas historias y creo que Jalapa se convirtió justamente en el centro de esta historia. Esto no quiere decir que si uno no ha ido a Jalapa no la va a entender.
Creo que más bien al contrario, Jalapa solamente es el pretexto para contar una historia que podría ser universal. Creo que es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, pues yo me dedico a la literatura, entonces creo que para mí la literatura es la vida, ¿no? Y el arte de alguna forma nos ayuda a encontrarnos y a conocernos y a reconocernos, ¿no? Creo que nos permite crecer como personas, ¿no? Entender procesos también de la vida y a veces también aceptar cosas que no podemos cambiar, ¿no? Uno como ser humano se da cuenta de que hay cosas en las que no puede incidir, entonces la literatura del arte nos permite justamente entender que esas situaciones existen, poder comprenderlas, ¿no? Y a veces tomar decisiones al respecto de eso, aunque no se puedan modificar. Entonces, me parece que la literatura y el arte funcionan como espejos, como reflejos, como entidades que nos apelan constantemente para poder pensar y reflexionar en torno a nuestra experiencia en el mundo como seres humanos. Es una buena pregunta también. Yo creo que a lo mejor sí, digo, yo he probado otras artes. Algún momento fui a clases de pintura, en algún momento fui a clases de música, pero creo que a lo que siempre volví y a lo que siempre volveré es a los libros, ¿no? En los libros encuentro un refugio, encuentro un espacio seguro, ¿no? Y al mismo tiempo un lugar en el cual puedo pensar, puedo reflexionar y puedo dialogar con otras personas, ¿no? Por ahí hay un poema de Quevedo que habla acerca justamente de platicar con los muertos cuando uno abre los libros. Entonces creo que justamente esa charla infinita, ¿no? Que es la que uno mantiene con la literatura, es algo que a mí me mueve todo el tiempo. Entonces quizás estaba destinado a los libros, entonces no puedo desligarme de ellos. Yo creo que para el momento en que empecé a escribir la novela, las emociones ya estaban como asentadas, ¿no? Yo ya podía como enfrentarme a muchos eventos, pensamientos, ideas que ya habían quedado en el pasado, ¿no? Creo que es importante cuando uno quiere escribir seriamente, a lo mejor no dejarse arrebatar por las emociones porque terminan afectando al texto, ¿no? Entonces lo que buscaba todo el tiempo era que el texto funcionara como obra literaria que pudiera leer cualquier persona, ¿no? En ese sentido, creo que lo más difícil fue encontrar un lenguaje, es decir, una forma de contar la historia que fuera real, ¿no? Es decir, que el lector pudiera leerla y que pudiera decir, claro, quien me está hablando es ese personaje de 17, de 14, de veintitantos, ¿no? Esa emoción, esa vivencia que está sintiendo, que está contándome, es real, ¿no? Entonces, para eso tuvo que haber todo un proceso de construcción del lenguaje del personaje y creo que justo eso es lo más difícil, ¿no? Llegar a que el personaje se sienta o se lea como real es complejo, pero al mismo tiempo creo que es muy satisfactorio porque uno puede jugar, ¿no? Con los tiempos, puede jugar con las estructuras, con las formas de contar, ¿no? El personaje pues tiene tres edades diferentes a lo largo de la novela y creo que esas tres edades de alguna forma me sirvieron a mí también para contar tres momentos, tres puntos de vista acerca de una misma experiencia de existencia y acerca de una misma construcción de identidad. Bueno, creo que lo que me llevó mucho tiempo es aprender a escribir una novela, ¿no? Uno dice, bueno, pues voy a escribir una novela y voy a escribir cualquier texto largo que cuente una historia, ¿no? Pero yo creo que el proceso de aprender a escribir una novela es un proceso muy largo, ¿no? A mí me llevó como 8 o 9 años poder entender cómo funcionaban los mecanismos de la novela, ¿no? Los trucos que hay detrás de escribir una novela para que el lector pueda acompañar la historia y no soltarla, ¿no? Entonces yo creo que no hubiera podido escribirlo antes porque a lo mejor el resultado no hubiese sido tan satisfactorio para mí, ¿no? Si hubiese vuelto a leer el libro, si lo hubiera publicado a los 22 o 23 y luego pasar los años y regresar a verlo, quizás el resultado no hubiese sido lo más adecuado, ¿no? Y creo que tampoco decidí esperar más tiempo para poder publicarlo, porque la novela ya estaba terminada, ¿no? Cuando se escribió y cuando se corrigió, me parece que ya no había nada más que pudiera hacer por ella, y entonces siempre hay un momento en el que uno tiene que dejar ir los manuscritos, y en este caso, con esta novela, lo que pasó fue eso, ¿no? Que el manuscrito me pedía ya salir al mundo, y entonces simplemente lo que hice fue buscarle un espacio donde pudiera llegar a otras personas. Sí, sí, llegó un momento en el que yo dije,
ya no es necesario contar más, ¿no? Lo que tenía que contar, lo que el personaje tenía que decirle al mundo, ya lo dijo, ¿no? Y entonces lo único que queda es que ahora vaya y lo diga, ¿no? Que salga al público y que lo diga. Entonces creo que es un poco eso. No me niego a la posibilidad de volver a escribir una historia sobre la juventud, ¿no? Pero creo que en esta novela en específico exploré mucho de lo que había querido decir antes, pero que me había esperado para poder llegar a muchas cosas. Primero que escribir una novela no es fácil, ¿no? O sea, que lleva mucho trabajo y mucha terquedad, mucha constancia también y un poquito de obsesión, porque es llevar durante años un proyecto que no sabes si va a funcionar, si va a servir, si va a salir al mundo, ¿no? Primero es eso, ¿no? Y creo que en segundo lugar también es aprender a dejar ir un poco, no quedarse todo el tiempo con la novela, y porque llega un momento en que sí, se vuelve una obsesión para uno, una historia de este tipo, y tiene que aprender como a ir soltando, ¿no? Yo cuando escribo una historia siempre me obsesiono un poco con ella, y entonces el momento de soltarse de esa historia, el momento en que uno dice ya no puedo más porque ya me supera, creo que siempre es un momento catártico, ¿no? Un momento hasta traumático, diría yo, pero es importante, creo que uno aprende a vivir con eso, eh, y creo que también a uno le ayuda también para poder pasar a otros proyectos, ¿no? Sí, cambió, y creo que para bien, ¿no? Me ayudó a leer las novelas de una manera diferente, es decir, a leerlas con ojo crítico, ¿no? Buscando justamente ya no solamente leer la historia o ver los detalles de teoría literaria, sino ver qué es lo que quería hacer el autor en la novela, ¿no? Cómo lo estaba haciendo, qué tipo de lenguaje estaba construyendo, qué estructura me estaba proponiendo, ¿no? Creo que escribir una novela te ayuda mucho también a poder leer novelas. Y al revés, ¿no? Leer muchas novelas te ayuda también a escribir. Una novela creo que es un flujo mutuo, un flujo hacia dos caminos, ¿no? Y creo que también algo que me ayudó mucho, que me sirvió mucho justamente, es a empezar a pensar el mundo como posibilidades de novelas, creo yo, ¿no? Es decir, ¿dónde se encuentra una novela? Creo que escribir una novela te ayuda mucho a empezar a identificar dónde está una novela, ¿no? Porque no todas las historias, no todas las anécdotas, no todas las ideas terminan o pueden convertirse en una novela, ¿no? No quiero hacer spoilers, ¿verdad? Pero la novela termina un poco cuando el personaje toma una decisión crucial, ¿no? A lo largo de toda la novela vamos descubriendo y entrando en esa decisión del personaje, y al final toma esa decisión, ¿no? A mí me gustaría que el lector se quedara con un futuro posible, ¿no? Yo creo que la novela termina justamente en el momento en el que se anuncian posibles caminos para un futuro, ¿no? Y yo lo que quería era no dar una solución final, no dar una solución última, ¿no? Entonces, me gustaría que el lector solucionara ese camino, ¿no? Yo creo que la literatura y la novela en general es un diálogo con el lector, ¿no? Es decir, el lector no es un sujeto pasivo que solamente se sienta y recibe del escritor, sino que también se puede involucrar con la novela, ¿no? Con el libro. Y yo lo que busco justamente con el lector es que se involucre con el libro, ¿no? Que investigue las canciones, que investigue los libros que menciono, ¿no? Que busque los espacios que se dicen, y en ese sentido que también imagine finales, imagine posibilidades para los silencios, para las cosas que no están dichas, ¿no? Porque hay muchos secretos, elementos que no terminan de resolverse o que se resuelven en la imaginación del narrador, ¿no? Me gustaría que el lector participara del libro y también extendiera la posibilidad del libro. Pues decir que esta es mi primera novela, ¿no? Tu cuerpo es la casa que habitamos, es mi primera novela. Es una novela que habla acerca del amor, de la pérdida, del deseo, ¿no? De la juventud. Yo los invito mucho a acercarse a ella, a conseguirla, a regalarla. Créanme que es una historia que de alguna forma refleja aquellos momentos que vivimos y que a veces recordamos con anhelo y a veces también con felicidad.